tardes, bueno, buenas noches ya, depende de dónde estén. Yo soy Salustiano Alvarado, de Familias Argentinas, y esta tarde vamos a conversar con Federico Massini, que está en Buenos Aires, pero es cordobés, y, y vamos a charlar un poco con él sobre lo que él viene haciendo, que nos cuente, y también sobre una propuesta que la va a conducir un poco él el próximo viernes. Hola, ¿qué tal a todos los que se van sumando? Aprovecho también para recordarles que Familias Argentinas es un portal de genealogía de acceso libre, gratuito. También si se quieren asociar a la asociación civil, lo pueden hacer y colaborar con el objetivo de nuestra asociación es preservar esa memoria familiar y colectiva en la que se han transformado Familias Argentinas. Y también nos siguen por el canal de YouTube. Bueno, ahí voy a invitar a... Están sumándose y nos están escuchando. A ver si... Ahí te mando yo, Federico. Ahí está. Hola, Federico, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar esta conversación. Y bueno, les cuento a quienes no lo conocen, Federico Massini es contador, cordobés, pero que vive en Buenos Aires, y un apasionado de la genealogía, y un gran investigador. Ya nos contará él un poco su trayectoria, y también es miembro de número de la Academia Argentina de Genealogía Heráldica de Córdoba, del Instituto Argentino de Genealogía de Buenos Aires, y miembro correspondiente de la Matritense. Eh, Supongo que será el Centro de Genealogía de Madrid. Eh, Y la Real Academia Matritense. así es, y bueno, ya nos irás contando. Vos sabés que en nuestro portal, Familias Argentinas, nace de un árbol genealógico, se van sumando otros y vamos agregando los registros o los nuevos miembros a un gran árbol que se hizo inmenso ya sea por parentesco sanguíneo o político, ¿no? Y eso todo es creación de Francisco Fernández Belfano, que empezó con el de su papá y luego se sumó, bueno, termina siendo un gran árbol y hay más ya casi de 300.000 registros allí. Te quería preguntar cómo se inició en vos este gusto por la genealogía, por la memoria familiar, y cuándo. Bueno, de muy chico, en realidad, eso lo hablamos muchas veces en las reuniones que hacíamos en Córdoba, cuando nos juntamos a comer con nuestros compañeros de la academia, en ese momento era el Centro de Estudios Genealógicos y Heráldico de Córdoba, y hablábamos cómo empezó, y todos más o menos empezamos igual, de chicos, con mucha curiosidad por saber de nuestra familia. Eh, Yo empecé, digamos, de una forma más sistemática a los 17 años. Empecé a hinchar, hasta que alguien de mi familia era pariente de Ignacio Tejerina, que finalmente nos consiguió una entrevista y cuando vio que era en serio, yo fui con mis primas, pero en realidad quien quería ir era yo nada más. Que mis primas eran parientes de él. Y bueno, Ignacio me mandó al archivo histórico. Y ahí me recibió Alejandro Moyano y ahí cambió mi vida. Claro. Te has encontrado con dos personajes así Sí, como no solo cordobeses, sino ya de nivel nacional, apasionados de la genealogía. Bueno, hicieron parte de la historia, ¿no es cierto?, de esta ciencia hoy. Y contanos cómo fue ese encuentro con ellos. con Ignacio fue en la casa, nos recibió muy amablemente, nos dio un café, éramos chicos, nosotros teníamos 17 años y él era un hombre grande, un genealogista conocido. eh, Siempre se lo voy a valorar esa capacidad de incorporar gente nueva y guiarla. Y muy amablemente nos empezó a preguntar un poco. Él conocía a mis primas con las que yo había ido, eran parientes. Y bueno, cuando vio que realmente lo que yo quería ir a investigar, me dice, bueno, tenés que ir al archivo histórico, está el licenciado Moyano Aliaga, que te puede ayudar. Y bueno, un día salí de la facultad y
caí, había un señor con una cara de muy pocos amigos, pero al final es la persona más buena y generosa del mundo y bueno, fue mi maestro de genealogía durante muchos años y mi gran amigo. Qué genial, bueno. Y aparte, está bueno, ¿no? Ese lazo que se hace entre un discípulo, un maestro, y después que termina como en una amistad muy particular. Está bueno eso. Y que destaques la generosidad, porque has visto que hay genealogistas que no son tan generosos. Alejandro era enormemente generoso, pero él quería que uno aprendiera. Entonces, te ayudaba, pero te decía, ¿cómo haría para buscarlo? ¿Dónde lo buscaría? ¿En dónde lo encontraría? ¿Qué haría? Y te tiraba todas las dudas, preguntas, como para que uno pudiera ver para dónde salía. Y Claro. claro, cuando vio que uno respondía, empezamos a hacer un poco de paleografía, de historia, digamos, de colonial, lo mal llamado colonial. Pero bueno, fueron muchos años de ir casi todos los días, todas las tardes al archivo. Cuando el archivo cerraba, yo me quedaba un rato y charlábamos y aprendía muchísimo. La verdad que lo valoro enormemente eso. Qué genial eso. Me alegro mucho que hayas tenido esa oportunidad. Eh, Escúchame, y entonces tu primera, así digamos, investigación casera o no tanto, ¿fue de tu familia paterna o materna? En realidad era de mis primas y Ah, casualidad eran Cabrera y Alejandro se reía después mucho porque fue la gran obra de su vida esa. Pero después bastante rápido perdí el interés por estudiar mi familia. Le estudié de una manera como accidental, digamos. Si estaba estudiando otra cosa y encontraba datos, los sumaba. Pero, como son las vueltas de la vida, hace un par de meses, mi familia paterna es friulana, es del norte de Italia, al norte de Venecia. Se digitalizaron fondos genealógicos de esa región y pude hacer una cantidad de genealogía de mi propia familia. Es una locura lo que estoy haciendo, pero qué por, genial. sí es increíble. Ya después, bueno, si quieren, les paso la información porque hay mucha gente del Friuli en Córdoba y realmente los fondos son fabulosos. Pero Qué- realmente, o sea que has profundizado más hacia atrás con los italianos. ahora sí, sí. Qué De- maravilla. Cuando ya había dejado, digamos, de estudiarlo, tenía hasta el siglo XVII y ahí lo dejé. Y de repente me encuentro con una cantidad de información que es impresionante porque hay mucha documentación de la Edad Media. Entonces, Claro. se puede, eh, se puede seguir la familia, por lo menos en algunos casos, hasta el siglo XII. Es una locura, pues, y documentada. Claro, eso es lo más Eso interesante. es lo increíble, porque si fuera un nobiliario en el cual uno más o menos se lo puede inventar, no. Están esta gente que hizo digamos, los fondos genealógicos son de tres historiadores y se tomaron la molestia de transcribir extractos de la documentación notarial. Entonces hay 20 tomos de 400 páginas cada uno de documentación notarial medieval, transcripta en latín o en romance y en italiano. Oh, la, Eh, la. Es una locura. Qué trabajo eso, ¿no? Es Escúchame, una y vida. o sea que vos has conocido lo de trabajar en un archivo, ir al archivo, pedir el libro, el folio, aprender a citar y también te ha tocado esa transformación que se da con la posibilidad de poder consultar archivos de otros países a través de la virtualidad, ¿no? Que es un gran avance. Sí, sí, sí. A mí me encantan los archivos, realmente yo soy una rata de archivos. Me encanta el tener el papel viejo enfrente, tocarlo, verlo. Me encanta estar en el archivo también, es una sensación muy, muy linda. El que realmente uno disfruta investigando es una sensación increíble. Pero ¿qué pasa? La digitalización de archivos, que ha sido increíble en estos últimos, diría, 15 años, permite que uno desde su casa a la noche esté tomándose un café investigando en el archivo de Indias, por ejemplo, o en Simancas, o por ejemplo, archivos del Friuli. Y es una locura, porque de repente uno tiene acceso a lo que la primera generación de genealogistas de Argentina soñaba, porque ahora uno también lo valora del esfuerzo que hizo esa gente en
pedir los libros por carta, que les llegaron, y aquí alguien se tomaron la molestia de darle bolilla en esos archivos, que no eran lo mismo hace 70, 80 años que lo que son ahora. Realmente es admirable eso, digamos, porque uno ya tiene la comodidad y puede acceder tranquilamente. Exacto, eso es verdad. Pero sí, ¿te acordás eso de mandar cartas pidiendo una fotocopia de un documento? Llegaba, uno se alegraba, qué sé yo, y bueno, pero era todo un trámite y toda una cosa así como de adrenalina, ¿no? Y de encanto, porque es maravilloso. Aparte, me imagino los contactos que ya habrás hecho en tu trayectoria, porque si empezaste a los 17 años y Yo con... tengo 48, hace 31 años que investigo, así que Claro, sí, muy, muy... amigos, tenemos un grupo muy lindo. Uno, por suerte, no somos muchos, entonces no nos queda otra cosa que o llevarnos bien o estar todos separados, pero Claro, eso es verdad. Y escúchame, la verdad que es un grupo muy... ¿y cuál fue tu primera investigación así como seria, donde pusiste en acción todo esto que te iban enseñando tus maestros? Fue el primer artículo que publiqué en el boletín, en ese momento boletín del Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba, sobre la familia Quiñones, una familia antepasada mía muy lejana, en el siglo XVII, pero bastante extendida, digamos, por sus líneas femeninas. Y esa fue la primera publicación seria, digamos, realmente seria, documentada, con todo el aparato erudito, siguiendo, digamos, los lineamientos, digamos, de todo el centro de Córdoba, de la forma. Que son, que aparte es uno de los pocos centros, hay que decir, donde no solo son muy exigentes en seguir las pautas de publicación, etcétera, sino que sostienen la publicación desde hace años, ¿no? 50 años, y eso. Yo fui director de publicaciones, creo que 8. Está bueno, está Eh, bueno. O sea que sos como ya conocedor de todo lo que, cómo se debe presentar y todo eso que es bien, que, digamos, hace la disciplina, ¿no? Del que investiga y también que facilita mucho al lector, ¿no? es el trabajo más difícil, creo, estar en una comisión de publicaciones, o ser director de publicaciones, porque te obliga si bien uno no hace todo el trabajo de nuevo, uno se tiene que obligar a tener un cierto rigor, o al menos hacer alguna prueba de documentación por un periodo para poder analizarlo, y a la vez analizar redacción, cosa que es eh, a veces muy agresivo rechazar un trabajo. Claro, Si bien uno siempre da el fundamento, porque uno no rechaza por gusto, sino que claramente rechaza porque no se cumple con la norma de publicación. ¿Ha tocado alguna vez decir no, hay que corregir esto, o directamente no, hay que rehacerlo? claro, Es incómodo, pero bueno, es un trabajo realmente arduo, digamos. Yo creo que es la parte más difícil, el trabajo más difícil, el corregir. No es grave. claro, pero también un poco para mantener, ¿no es cierto? No solo el nivel, sino también, bueno, la exigencia y pedirle al investigador que también ayude en eso, ¿no? Porque es parte de... Por suerte, nosotros hemos publicado las normas de publicación Sí, en todos los anuarios y los boletines. Entonces, la persona que va a publicar ya sabe con qué pautas manejarse para hacer una publicación. Por supuesto que cada trabajo es distinto, digamos, exacto. de acuerdo a lo que quiera mostrar el investigador. Por supuesto, se acepta la variedad, hay mucho ni hablar, eh, pero creo que también el tema de ya tener claras las normas de publicación es un punto a favor enorme. O sea, es muy recomendable para todo centro tener sus normas de publicación claras. Tal cual, así es. Escúchame, ¿y tu línea de investigación por dónde has profundizado en cuanto a lo genealógico? Yo trabajo mucho con familias de los siglos XV y XVI. Últimamente, los últimos 10 años, he estado trabajando con familias de fines de Edad Media, principios de Edad Moderna. Ahora me ha tocado, bueno, familias españolas, porque estaba trabajando con familias de conquistadores, eh, Claro, y estamos trabajando con varias. Ahora quizás este año, si con un poco de suerte, publicamos con Luz Ocampo un trabajo hemos descubierto la ascendencia de Juan Gregorio Bazán y de su esposa Catalina de Plasencia, así que bueno, va un trabajo con los, con los dos.
sobre la ascendencia de los dos, que ha sido muy divertida, pero muy difícil, porque hemos leído una cantidad de documentación, pero bueno, es lo divertido también, porque también uno aprende muchísima historia todo el tiempo, todo, Claro, todo el tiempo estás aprendiendo y te sentís como ignorante de nuevo, porque tenés que empezar a sacarte todos los prejuicios y a leer la documentación, sacarte todos los sesgos culturales que tenés que se han acumulado a lo largo de 5 siglos para tratar de ponerte en el contexto y exacto. bueno, es muy interesante y aprendes todos los días. Bueno, claro, cuando uno define, ¿no?, la genealogía, bueno, sí, la historia familiar o de un grupo social, etcétera, pero también una disciplina, valga ahí la repetición, es una ciencia bastante interdisciplinaria, ¿no? Porque, como Sí. bien decís vos, aprendes de geografía, de historia, sociología, ¿no es cierto? O sea, muchas cosas, leer un documento, cómo se lee, Mira, yo creo podría considerarse, sacando las pretensiones académicas y todo esto, pero yo lo veo como es un enfoque de la historia. Puedes hacer un enfoque, a ver, hay un gran historiador italiano, Carlo Ginzburg, que hizo microhistoria, el famoso claro, libro del queso y los gusanos, em, y va por ese lado también. Es decir, va por el lado de la historia de la gente, que porque al fin y al cabo, ¿qué es la historia? Es lo que le pasaba a la gente. No son fenómenos abstractos. Sinceramente, enfocarlo desde ese lado es como que se pierde la humanidad de la historia. En definitiva, cuando uno ve los documentos, y no digo que hay que hacer historia estrictamente documental, pero a veces se puede hacer algún tipo de deducción, un proceso deductivo a partir de algunos casos. claro, exacto. Yo creo que es tanto lo que se aprende del documento, del contacto directo con la gente del pasado. Es decir, te doy un pequeño ejemplo. Cuando empezamos a trabajar con la familia Gregorio Bazán y Plasencia, eran de Talavera de la Reina, es una villa de la provincia de Toledo. Y claro, nos encontramos con muchísima documentación que tenía que ver el Consejo de la Mesta. Claramente yo no tenía idea de cómo, lo había escuchado, pero no tenía ni idea cómo funcionaba el Consejo de la Mesta. Bueno, tuvimos que ponernos a estudiar de qué era la Mesta. El Consejo de la Mesta, muy resumidamente, es la unión, digamos, el consejo que reúne a los dueños de los rebaños de ovejas con los dueños de las dehesas por las cuales se invernaba. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Se llegaba a un acuerdo, a ver, podía estar el duque de Medinaceli como dueño de un rebaño y un hortelano de Toledo como dueño de una dehesa. Pero bueno, todos tenían su participación para ponerse de acuerdo para más o menos sacar un provecho, porque digamos, la transhumancia de los ganados hacía que la tierra, el abrojo se abonara, los campos digamos, se pisaba y se movía el suelo. Es decir, había todo, era un beneficio para todos. Por eso también un enorme desarrollo económico en Castilla a fines del siglo XIV y principios del XV, digamos, durante todo el siglo XV. Porque la producción de lana es enorme gracias a ese convenio que hace la gente para poder beneficiarse mutuamente, digamos. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que se casa en función a esas necesidades económicas, digamos. Entonces, y eso explica muchísimo. Pero claro, si vos no tuviste la posibilidad de hacer una investigación de una familia que estaba trabajando con la Mesta, claramente no vas a tener idea. Pero claro, de repente tenés un proceso económico mucho más grande o social que toca a una familia. O sea, Exacto. estás inmerso en una historia mucho más grande. Claro, claro, sí, ahí uno entiende también, ¿no? Por qué tal personaje está en tal lugar, en tal documento, o sea, podés dimensionar más el sujeto, ¿no? Eh, sus relaciones, porque claro, después, cuando uno empieza a ver, además de la genealogía puntual, toda esa red de parentescos o de pseudos parentescos que se dan, ¿no es cierto? Es interesantísimo, ¿no? Porque ya es primo, están casados o no, son amigos del mismo pueblo, sobre todo estos que vinieron a la conquista, ¿no es cierto? En este Los periodo. grupos, cada vez se nota más en las investigaciones de que se conocían de antes. Es decir, y Claro, había o de parentesco o de paisanaje, que eran del mismo pueblo, exacto. o había un parentesco más
digamos, como una red de parentesco, es decir, de parientes políticos, parientes consanguíneos. Y claramente esta gente no venía sola. Ahora hay que pensar, hay que ponerse también, te vas a meter en el año 1520, 1530, te vas a subir una cáscara de nuez, vas a cruzar el Atlántico, vas a saber que te encontrás solo. Por ahí uno lo hace. Pero enseguida, si le iba muy bien, le mandaba una carta y le decía, vengan, que acá está bien, que acá Claro, puede una. Y empezaban a llegar. Y sí, hay testimonios de eso, las cartas están, no muchas, pero hay. Y, y claro, es la necesidad de mejorar la vida. O sea, exacto, por claro, más por que fuera, uno se por más va. inestable que fuera, hay que pensar también que en la institución del mayorazgo es un poco injusta, digamos, para los segundones, que se encontraron en una posición de ser nobles, no poder ejercer oficios viles y de repente no tenía muchos medios para enriquecerse. Bueno, la vía era irse a América, pasar a Indias. Exacto, eso quería preguntarte, si esto que escuchamos a veces que los conquistadores eran todos segundones o no, no eran nobles la mayoría, contanos un poco si has podido estudiar eso, así como brevemente, ¿no? ¿Cómo está Sí, compuesto? a ver, hay de todo un poco, pero en lo que yo estuve trabajando, y me voy a remitir solamente en este caso, hemos trabajado con Zafra, es decir, con Extremadura, y con Talavera la Reina, que es la provincia de Toledo, es Castilla. Eh, en general son hidalgos, en general son hidalgos. Algunos apenas hidalgos, digamos, en una condición muy pobres, pero hidalgos, y otros son de hidalgos de buen pasar y en una situación social mucho mejor que otros, Claro. incluso en las mismas familias hay diferencias. Pero ¿qué pasa? La hidalguía no significaba que no hubiera otra sangre en el medio. Es decir, Claro. puede ser hidalgo, pero puedes tener pechero por tu madre, un converso atrás, una bisabuela quemada. De eso hemos encontrado cantidades. Es decir, la sangre de cristianos nuevos, que a mí no me parece ni mejor ni peor, porque realmente para mí es, al contrario, más valiosa, incluso en algunos casos, por el hecho de que son supervivientes natos. Sí, sí, He hecho un trabajo, por ejemplo, sobre los antepasados maternos de la familia Elizondo de Salta, en el cual el primero de ellos es un médico que esconde una biblioteca en una pared y la encontraron 400 años después, la biblioteca de Barcarrota en Extremadura, que es extraordinaria. genial. Y, y yo digo, ¿cómo no te vas a emocionar con una persona así, digamos? O los antepasados de los Bernal de Mercado, que ahora se publicó en España, que es uno de los 4 profesores universitarios junto a Fray Luis de León que son condenados por la Inquisición. Mira, Y después de 4 años lo exoneran, sale de la cárcel y presenta un escrito en el cual reclama todos los sueldos que le correspondían por haber sido injustamente acusado y vuelve a la cátedra. Es decir, claro, un tipo que era una eminencia en filología, es decir, en estudio comparado de las lenguas. Era catedrático de las 3 lenguas, se le llamaba: árabe, hebreo y caldeo, que era el arameo. mira, Y digo, ¿cómo no vas a estudiar una familia así que es extraordinaria? Es decir, claro. Sí, eh, sí, qué persona. claro, son eso, yo creo que es más, uno se engancha más con la vivencia que con la familia, es decir, con el prestigio, ¿no? Digamos, eso es como accesorio. De repente el prestigio lo dan esos académicos o esos intelectuales y no un señor que lo único que hizo fue sacar una ejecutoria. Tal cual, ¿no? Bueno, un poco el origen Eh, de la empresa tiene que ver con algún servicio al rey, bueno, en fin, al rey, ¿no? Y que es uno, digamos, después el linaje queda con esos beneficios, Sí. pero no Guarda que siempre, también hay familias que han tenido muchas generaciones de servicio a la sí, corona, militares o funcionarios que han servido a la corona durante 200 o 300 años ininterrumpidamente. Hay familias de catedráticos, hay familias de militares. claro, Realmente es increíble porque uno lee está bien que por ahí las informaciones de méritos y servicios un poco se exagera, pero por ejemplo, hay una que a mí que yo digo, pobre gente. Francisco Aguirre, que era terrible, el fundador de Santiago del Estero, eh,
Él en su información de mérito y servicio dice, porque se me murieron 2 hermanos, 3 sobrinos, 3 primos, 4 parientes más lejanos, un yerno, no sé qué, y iba contando, se le había muerto como 30 personas alrededor en la conquista. O sea, Claro, claro. saquemos la valoración que se puede hacer de la conquista o no. De repente te encontrás con una realidad de que los tipos lo dejaban todo en la cancha, para Claro. decirlo. Sí, 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 claro que sí. Sí, sí, uno cuando toma esa dimensión personal o grupal, puntual, ¿no? Bueno, uno dimensiona, claro, a ver, yo no me iría a, no sé, a Australia ahora a hacer, por ejemplo, mi América, entre comillas, ¿no? Y digamos en esta época donde tenés un celular que te dice por dónde vas a ir, en fin, en aquella época, wow. Bueno, en fin, es todo un tema bien interesante de ver. Y contanos ahora, bueno, has mencionado que esa investigación con Luz Ocampo va a ver la luz este año o qué van a hacer. Regirlo, estamos ya en el proceso final, digamos. Pero sí, creemos que sí. ¿Y van a hacer presentación y todo eso o no se Y sabe? todos los años se hace una presentación. Nosotros queremos dar una charla específica sobre el trabajo porque es un trabajo muy complejo, es decir, hubo que reconstruir esa genealogía, Mm. una genealogía que no se sabía quién eran los padres ni nada, pero Mirá, había una información del siglo XVII de un pariente que tiraba como algunos datos de parentesco, como diciendo, fulanita era prima, menganita era cuñada. Entonces, bueno, hemos encontrado la documentación que permite juntar toda esa claro, ese rompecabezas ahí. cabeza. Realmente fue de hecho, teníamos varios árboles genealógicos que los íbamos a... Qué gracioso. sí, sí, Eso sí. tienen que documentar. Cuando estén así con todo el mapa ahí, tienen que sacar fotos de eso. Bueno, no sacamos fotos, pero nos hablábamos toda la noche y nos moríamos de la risa. Pero la verdad que fue muy divertida la investigación. Realmente muy divertida. Qué genial. Bueno, vos sabés que la otra vez hablábamos con mi amigo Olmos Gaona, ¿no? Y hablábamos de estas genealogías que a veces publican siguiendo una hipótesis, ¿no? No hay un documento, pero bueno, hay una tradición oral, una tradición familiar. ¿Cómo pensás vos que se resuelven estos enigmas, ¿no? Porque bueno, no aparecen los padres. eh, mm, Mira, a mí me pasó que escupí para arriba hace muchos años y me cayó un piano, que es este trabajo. Durante muchos años yo me acuerdo que lo hablamos con Juan Gregorio Nazar, con Marcelo Gersani, que decimos otra vez ponernos a revisar estas familias que ya están estudiadas 1000 veces, los Bazán de Pedraza, los Cabrera, los Tejeda. Bueno, ¿qué me tocó a mí? Los Bazán de Pedraza. Eh, ¿Por qué? Porque empezó de un día que encontramos el testamento de Tula Servín en Charcas, y claro, de repente empezamos de curioso nos empezamos a meter en los archivos españoles, en Talavera de la Reina, y empezó a aparecer documentación. Es decir, tomamos solamente como punto de partida esa información del siglo XVII, no quisimos leer nada más de la parte, digamos, ya trabajada, sino que lo imaginamos, digamos, y empezamos a leer, 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 leer. Habremos leído, yo no te puedo decir, pero habrán sido por lo menos 500 documentos de Talavera del siglo XVII. wow, Hemos, hemos leído y con una letra horrorosa, yo había perdido un ojo casi por el otro. Eh, qué arduo. es arduo, pero muy divertido, porque los documentos, no sé, de Talavera era gente muy peleadora, de las cosas que se decían entre vecinos. Y lo bueno es que haciendo ese trabajo nos permitió ir fichando para hacer otros trabajos a la vez que están relacionados. Porque de Talavera viene un montón de gente a la Sí, conquista. sí, sí. Sin ir más lejos, que lo estoy trabajando, Francisco Aguirre y su familia y su sobrino Diego Villarruel. Es decir, Villarruel era de Villafranca de la Puente, pero su madre era de Talavera. Están todos dentro, son todos pueblitos que están muy cerca en realidad. Y se casaban entre ellos. Son familias muy, muy complicadas, con mucha polémica, porque tienen bastante. Bueno, Pero bueno, van a ser divertidas. eso esperamos también leerte en ese tipo de polémicas, porque aparte qué interesante es cuando uno descubre un documento que de pronto te cambia un poco o te cambia todo, ¿no? Sí, sí, de repente encontrás, estás leyendo y decís, pero realmente estoy leyendo esto
o estoy viendo mal, porque de repente en un renglón, en un documento que por ahí es un censo, que vos decís, qué aburrido, qué es esto, que es un crédito, decís, oh, una escritura aburridísima, y te dice sí, porque fulana, mi madre o mi abuela, y de repente trae toda la genealogía, pues tienes que aclarar de dónde viene el bien Claro, que van a grabar. Y ahí uno se encuentra con 80, 90 años que se puede ir hacia atrás, en una época que ya estamos atrás. Estás a principios del siglo XV, XVI, perdón, y llegar hasta el XV, mediados o principios del XV, es difícil. Es muy muy difícil, y no claro. estamos hablando de familias nobles de una categoría media o alta, sino de la baja nobleza, es decir, de algo de pueblo. Claro. Eh, eh, Y la dificultad para encontrar esos documentos en este tiempo que has mencionado en la península, ¿es difícil o hay buenas, se han conservado bien los archivos, se depende han de la perdido? localidad, depende de la zona. Ah, ok, Ha pasado en este caso, y me vuelvo a dar el ejemplo específico de Talavera, que es el que conozco bien, también conozco un poco más de Zafra, pero en Talavera los archivos notariales, digamos, y lo que fue a Simancas o a Valladolid, Valladolid era digamos, era el tribunal de segunda instancia, el tribunal de apelación en todas las causas. claro. Había dos tribunales en España, digamos, en Castilla, del Tajo para arriba, Valladolid, del Tajo para abajo, Granada. Primero Ciudad Real y después Granada. Eran los dos tribunales de última instancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dictaba una sentencia ejecutoria, eh, se hacía un resumen de todo lo actuado. Es decir, es muy parecido al derecho procesal actual, no ha cambiado mucho. Entonces es un resumen de todas las actuaciones y se trae se trae a colación toda la documentación, por ejemplo, un testamento. Hay una discusión sobre un mayorazgo o sobre bienes de un... Entonces hay mucha información. ¿Qué pasó? En Talavera, los franceses en la guerra de la independencia quemaron todos los libros parroquiales. Oh, la, la. Es decir, del siglo XVIII para atrás no hay documentación casi parroquial. Claro. Pero hay tanta documentación notarial que Mm. permite subsanar, digamos, Qué bueno, qué bueno. Y hablando de archivos, eso contanos un poquito a los que, bueno, o a los que no conocen, ¿cómo es la preservación en Córdoba? ¿Has trabajado mucho en Córdoba o más te has dedicado en he Buenos Aires? trabajado mucho, pero yo hace 14 años que vivo acá en Buenos Claro, Aires, trabajé hasta antes de venirme. Y sí, a mí me encantaba el archivo de Córdoba. Realmente, tanto el del arzobispado como el la- archivo histórico, el viejo, yo no conocí el nuevo. ya, A mí me encantaba. Primero que la documentación es fantástica, es muy completa, es decir, es un archivo muy completo, tiene una enorme cantidad de documentación, sobre todo en la época más difícil, que es del siglo XVI hasta el XVIII, digamos. Hay mucha documentación, del XVII una cantidad formidable. Eh, entonces, claro, se puede hacer una genealogía hasta muy atrás, hasta la fundación. claro. Eh, en Córdoba, en Córdoba es bastante fácil para una familia vieja, no importa la condición social, Sí, llegar hasta la época de la conquista. claro, claro. Claro, qué bueno eso, qué bueno. ¿Y cómo ha sido tu inserción en el Instituto Argentino, digamos, en Buenos Aires? Bueno, ya me imagino que habrás tenido vinculaciones previas a Sí. instalarte en la ciudad, ¿no? Yo ya los conocía muchos genealogistas acá en Buenos Aires. Me recibieron súper bien, han sido muy amables, me he sentido muy cómodo también. La verdad que eh, y yo era el sapo de otro pozo, porque la verdad que cordobés y en Buenos Aires estaba in partibus infelium. Pero bueno, eh, acá me recibieron bárbaro y soy uno más de los de acá. Ahora no soy ni de acá ni de allá, soy de los dos lados. Claro, ya sos, tenés la doble ciudadanía. Escuchame, con respecto a tu rama italiana, ¿has trabajado en archivos de allá o ha sido este encuentro con el archivo virtual? La parte más cercana la he trabajado con un tío, primo hermano de mi abuelo, que ha muerto hace unos Mira, años, un par de años, pero muerto centenario, que era un hombre cultísimo. Y, y con él intercambiamos en esa época, intercambiamos cartas. Yo tenía 14, 15 años y le que, mandaba documentación de acá y él me pasaba lo que
he investigado. Él era un hombre, es un hombre muy realmente extraordinario, era filólogo, fue Mirá, decano. wow, qué increíble. Era un hombre realmente interesantísimo. E hizo una buena investigación. Yo después la pude, con el tiempo, yo pedí por carta, como se hacía entonces, cuando no había internet, una documentación que yo pensé que podía estar relacionada a mi familia. Con el pasar de los años, yo se lo dejé y poniendo orden a los papeles acá en mi casa, que me persiguen por todos lados, digo, "Uy, no pasé esto en la compu, no puse la genealogía esta de los Massini". Y por curiosidad me metí a ver qué había y encuentro que en la biblioteca de Udine, que es la capital del Sí. Friuli Julia, están los fondos hay dos fondos genealógicos, los fondos Iopi, de los hermanos Iopi, y del fondo de Enrico del Torso. Los apellidos son rarísimos. ¿No? Si uno los escucha. Pero claro, son 800 familias. Hola. Es una cantidad. Y 800 familias, por ejemplo, claro, ¿qué pasó? Yo había abierto, digamos, yo había podido hacer, gracias a la ayuda de un genealogista de pariente lejano de Gemona, que es una ciudad histórica del Friuli, abrir las líneas femeninas. Y por una de esas líneas femeninas hay una antepasada en el siglo XVII que era noble. Y por esa antepasada se abre la genealogía hacia atrás de una forma que yo no lo puedo creer. Que si yo dijera, le dije a Prudencio, si vos no me conocieras, yo diría que te estoy Claro, metiendo un verso. Digo, porque ni yo me lo creo, qué genial, toda ¿no? la documentación que hay. Y claro, empecé a transcribir las tablas y después me fui a la documentación porque desconfiado ya de genealogista voy a ver qué había. Algunas podía tener algún error, ¿viste? Alguna afiliación, Sí, pero en general estaban muy bien, qué muy bien. bárbaro, qué Y genial. claro, eh, vos llegás, por ejemplo, a esta señora que era una noble de una ciudad chiquita, era como un hidalgo, digamos, un Sí, sí, hidalgo. Pero esta señora tenía una abuela que ya era una familia de un señor feudal grande. Entonces, de repente, eso ya te entroncaba cada vez más en una familia más importante atrás, digamos, que es el caso típico. Pero claro, es una zona que no está muy investigada genealógicamente. mira, Eh, me encuentro que tengo genealogías que me conectan más a Austria wow, que a Italia, porque esta gente miraba hacia otro lado, porque es una zona de frontera. Son claro, tres: es la cultura italiana, o latina, para ponerlo un poco más amplio, la cultura eslava, porque ahí inmediatamente está Eslovenia y Croacia, exacto, y el Sacro Imperio Romano Germánico al norte. ahí nomás. Sí, 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 De hecho, parte del Friuli era estado hereditario de la Casa de Austria. Primero fue de los condes de Gorizia y después, por un convenio de sucesión recíproca, heredan los archiduques de Austria. Entonces, el, claro. las familias, por ejemplo, los señores de Cormons, que es un pueblito, es la casa de Ungrispach, y ese es el apellido de de estos. Y por ejemplo, hay otros que son los Frangipani, una gran familia romana que pasan a Hungría, y son magnates en Hungría. Entonces, hay una mezcla Claro, muy interesante, digamos. Y los apellidos son rarísimos, suenan muy raros. claro, y son como que hasta la modernidad, o sea, del siglo XVI para atrás, ¿no es cierto? Las genealogías documentadas o los documentos eran de personajes importantes, relacionados siempre o a señores feudales, nobleza o clero, y el resto no estaba muy documentado, ¿no? Hay de todo un poco también, porque, por ejemplo, hay una familia que después tiene como un gran peso social, pero las primeras dos generaciones se casan con las hijas de peleteros, que se ve que eran artesanos que hacían mucha plata con las pieles. Claro, Eh, de repente hay como un acomodo en esa sociedad urbana chiquita. claro, todo ahí al principio la burguesía, Claro, es el siglo XIV, XV, gente que claramente estaba haciendo plata con mm, el comercio. Hay que pensar que el Friuli digamos, es anexionado por la República de Venecia en 1415, 1420. claro, Gran zona, sobre todo la parte suroeste. claro, claro, Y claro, de repente se abren los mercados hacia otros lugares y hay un movimiento económico fuerte. Es decir, son sociedades como medio feudales, porque tienen un régimen como muy germánico en la estructura, pues se invisten los feudos, se otorgan las escrituras, los diplomas imperiales de investidura, etcétera,
pero a la vez tiene esa cosa de burguesía que se Claro, mueve. sí, Y, sí, y a la vez el Renacimiento llega tarde, pero llega con todo, porque está a claro. 80 kilómetros. De repente hay gente que tiene como pequeñas academias en la ciudad, en los pueblos, porque son pueblos de 4.000, 5.000 habitantes, tienen academias en las cuales se juntan a leer los clásicos. Una locura, qué maravilla. Eso ya es para otra Sí. conversación, ¿no? No alcanza la vida para investigar todo lo que uno quiere. Maravilla. Escúchame, y con respecto así a tu núcleo familiar o parental, ¿habrá alguien que te suceda en la memoria familiar? ¿Ya tenés así como a Tengo quien mucha buscar suerte, los archivos? no. Tengo un sobrino de 12 años que está fascinado con la historia. Entonces, es la Uy, suerte. No se puede pedir suerte más grande qué maravilla. para Bueno, eh, que sí, le siga. encanta. Yo le cuento el cuentito y está haciendo los árboles genealógicos, así que nada. Qué genial. Bueno, eso es una maravilla, eso, bueno, que se Sí, entusiasme, ¿no? Escúchame, y como miembro de la academia, prontamente vas a dictar un curso de heráldica. así es. Contanos un poco. El viernes empezamos. Son 3 clases de 2 horas cada clase. Es viernes y es de 8 a 10 de la noche. El viernes, y qué vamos a aprender en ese curso? Bueno, no mucho. No No, mucho, ¿viste? a ver, a mí siempre me gustó. Yo también lo hice, digamos, esto es un virus que inoculó a Alejandro Moyano, que era un gran heraldista Mira, y era muy riguroso. Eh, Hizo muchos escudos de localidades de Córdoba. ah, Yo claro. alcancé 2 con él. Y con él hice dos pueblos. Eh, digamos, cuando él publicó el trabajo sobre el gran libro de los Cabrera, yo le regalé todos los escudos que había encontrado y había dibujado en todas las escribanías. Yo había pasado libro por libro a las 4 escribanías, que son no sé cuántos libros, Wow. buscando los escudos. Y dibujé los escudos y le regalé eso y está publicado con él. No es mucho lo que hay de heráldica colonial, digamos, vamos a decir colonial. Eh, Hay que pensar que nosotros éramos un lugar muy pobre. Tucumán, el viejo Tucumán, y también vamos a agregar Buenos Aires, eran lugares pobres. No había metales preciosos, acá lo que había era vacas y tierra. Exacto. Y Campes. gente que la estaba peleando. Pero los que tenían escudo lo usaban. Eh, entonces hay que buscar en cartas, cuando se sella un testamento, a veces no lo sella con el sello de uno, sino que le pide prestado a una prima o un pariente, a un tío, y usan ese sello. Bueno, está también un poco el empezar a investigar de quiénes son los sellos. Eh, y bueno, eso me quedó, digamos, la curiosidad. Trabajé con los sellos de los gobernadores, con la heráldica de los gobernadores en Tucumán. Claro, está bueno eso. Eso hay más documentación, porque la mayoría usaba para documentos oficiales los sellos, Claro. casi todos están. Y bueno, el curso va a empezar con un poco la teoría, digamos, a ver, la teoría, es un poco cómo nace la Mm, cuestión heráldica en Europa. Hay otras formas de identificarse con emblemas en otros lugares, por ahí lo vamos a tocar muy, muy por afuera, por arriba. Eh, y ya volver a Europa, digamos, desde el nacimiento, que es en el siglo XII, en términos generales en el siglo XII, XIII, ver cómo va evolucionando y se va volviendo cada vez más rígida, porque la heráldica se va volviendo, de ser algo muy dinámico, claro. inflexible, se va volviendo cada vez más rígido en el sentido de que primero va hacia arriba, digamos, hacia una cuestión nobiliaria. Al principio no era tan así. Y después se va llenando de reglas, es decir, de Sí. cuestiones que vamos a ver, que no se puede color sobre color, metal sobre metal, la regla de la plenitud, hay una serie de cosas. Y entonces, bueno, hay que ver, digamos, entender un poco el campo del escudo, de cómo está formado un escudo, digamos, qué está compuesto, qué piezas lo componen, cuál es la forma, eh, cómo varía de un país a otro también, porque la heráldica tiene distintas áreas, digamos, dentro de Europa. Y bueno, después tratar de entender, hacer una lectura de un escudo. Digamos. Y finalmente un poco la heráldica en el Tucumán, que vamos a ver que todo lo que aprendimos lo vamos a tener que dejar de lado porque
Bueno, porque ha pasado eso en América, ¿no? Se vuelve un poco al principio a esa cuestión de libertad que había en Claro, la media, digamos. sí, sí, sí. Y aparte hay que entender un poco el contexto. Por ahí el artesano que hacía el sello, en Mm, vez de hacerlo, lo hacía al revés, como mirado por un espejo, porque no entendía que tenía que hacer claro. ¿Cómo va? Qué o genial. algunas cosas no le entendía y hacía lo que podía, qué sé yo. Claro, y aparte ha sido importante porque, claro, estos países latinoamericanos, de México al sur, han sido parte, ¿no? Tanto del reino español como del reino portugués. Sí. Entonces, claro, el emblema real, más el emblema religioso y de las familias, ha sido un lenguaje también Era en... algo que hacía todo el mundo, ¿eh? Exacto. Mucha gente no sabía leer y escribir, pero veían lo que estaba en las pinturas o en los murales o tallado, Mm, y sabía que ese era el escudo de los dominicos, el escudo de los carmelitas, el escudo del rey. Las armas reales estaban presentes en todos lados, estaban incluso en el papel sellado. Entonces, la gente ya entendía lo que era. Es decir, no se había perdido el significado, digamos, básicamente el mensaje que daba la heráldica, que era identificación. exacto. Bueno, bien interesante para los que no sabemos nada, para los que saben poquito, de sumarse a este grupo, a este curso, perdón, es para todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a quién tienen que escribir si les interesa? Bueno, lo estaba organizando Javier Verdini en la Academia Argentina de Genealogía. Sí, Eh, Tengo entendido que él está manejándolo, digamos, al sí. tema de la... Ahí hay yo después lo voy a compartir, Y pero bueno, en la página web también se puede escribir directamente, no hay problema, pues se levantan los correos. ahí lo veo, hay un correo electrónico y también les digo que lo pueden seguir por el Instagram, que es Genealogía Córdoba, creo que es, o al revés, no me acuerdo en este momento, Yo tampoco, pero sí, pero sí, ahí es van a ver el mail y cómo, que al mail de la academia directamente. bueno, y recordanos, Javier, el Instagram de ustedes. Te voy a leer unas cosas que han escrito por acá. Bueno, mucha gente se ha sumado, me encanta. Y había algo acá que decía, bueno, Marcelo Sapia dice que él quiere conocer los archivos estos que has mencionado en Italia, así que, Bueno, voy a, voy a pasar, si te parece, te paso los links para que... exacto, así se los comparto yo. Eh, Fácil, desde ya les digo, está ordenado por orden alfabético, es decir, directamente uno entra a la familia, es decir, es muy simple. Por ahí la lectura es un poquito más trabajosa, pero es letra del siglo XIX, no es del siglo XX. claro, bueno, está bueno, eso ya es una gran cosa. No es letra cortesana que ¿Te ha tocado la letra gótica y todo eso, me imagino, corta no? la peor. Es la época de los Reyes Católicos, es tremenda. Qué divino, qué divino. Escucha, ahí, no sé el nombre porque dice 1N4002, dice, qué parecida a mi historia. Aliaga también me enseñó, qué interesante. Bueno, ha marcado, ¿no? Aliaga y Tejerina han sido como, bueno, en Córdoba, instituciones. Eh, estoy siendo injusto porque los cuatro miembros fundadores de Córdoba, Prudencio, Por Jorge eso, Bucasud, compañeras, claro, Alejandro Moyano Aliaga e Ignacio Tejerina Carreras, han sido y son, Prudencio lo es, sí, maestros de todos nosotros. Es decir, están dejando una enorme cantidad de alumnos que hacen lo que pueden para parecerse a ellos, porque realmente han sido generosos, han sido excelentes profesores, excelentes maestros y muy buenos amigos, eso sobre, está bueno. sobre todo. Bueno, ahí Cristian Barrón dice, está muy buena la charla. Y después dice que sos un capo, dice Cristian. Y Guillermo McLaughlin, qué bueno contarlo a Federico en este vivo. Y decía algo más cuando mencionabas esto de que eras, dice, no, sapo de otro pozo, no, un gran amigo. Gracias, muchas gracias.
Así que bueno, ahí genealogía.córdoba es el Instagram de la academia. Y pregunta Gerardo Flores Ibaldi si estarás en las jornadas catamarqueñas. No creo que pueda, porque estoy por una cuestión de trabajo, no me puedo mover mucho ahora. Bueno, qué pena. Supongo que para el Congreso, ¿de cuándo es el próximo Congreso de Genealogía Nacional? No sé. En No, Tucumán el año que viene. ¿el año? Claro, ¿Ah? no sé cuándo va a ser, ¿no? Pero será en Bueno, septiembre, imagino, prometo ir, prometo ir. te esperamos por Tucumán. Y acá dice, un cordobés en Buenos Aires de la familia Allende Cabrera, es Rodrigo Figueroa, se llama. Bueno, gracias Rodrigo por identificarte y gracias por sumarnos. Y Cecilia Doyle dice, muy interesante y grata la exposición. Bueno, yo te agradezco mucho, Federico, Gracias. que te has tomado este tiempo. Mira, hemos hablado casi una hora porque fue minutos y Yo pensé cuando que se iban a aburrir más rápido. no, pero yo para no asustarte te decía media hora nomás, pero No, como a mí me encanta conversar, amigos, se pasa muy bien. se pasa muy bien cuando uno habla de cosas que le gustan, ¿no? Así que yo te agradezco mucho tu generosidad y tu tiempo Gracias a eh, vos. de compartir esto y bueno, y los invitamos a todos a sumarse a este curso. Yo después voy a poner la publicidad que va a comenzar el viernes próximo y Yo ahora te paso en la página para acceder a los fondos genealógicos en el Friuli. de acuerdo. Bueno, y espero que sea el primero de otros vivos más. Bueno, Bueno, acepto. te agradezco mucho y estamos en contacto. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima a todos. Chau, chau.